Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente déjate llevar. Muy bien, corazón, muy bien. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que llevas una semana en la cual es como si abriera lo que es el baúl de los recuerdos, cariño. Como que estás recordando constantemente lo vivido, a lo mejor de repente situaciones que tú has pasado, sea buena o sea mala, cariño, como que te viene el recuerdo de golpe. Pero, ¿sabes qué me gusta, Cáncer? Como que estás poniendo todo en su lugar, ¿vale? Cada cosa lo que es en su lugar, Cáncer. Entonces, ya no lo estás tomando como una forma dramática, sino al contrario, es como si estuvieras filosofando, como si estuvieras reflexionando, como que te das cuenta que tenías que vivir por estas cosas para que tú puedas llegar a lo que es a tu objetivo de vida o a lo que tú estás viviendo actualmente, mi querido cangrejito. Pero estás así, cariño, estás como si fueras el baúl de los recuerdos, pero sin drama, ¿vale? Sin drama. Te noto que estás pisando tierra, Cáncer. Te noto esto. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, pero me encanta, Cáncer, me encanta. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, Cáncer. Tú a veces eres muy dramático, corazón. Demasiado. Pero últimamente te veo con un cambio y esto me encanta. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Recuerda que las lecturas bonus también están hechas para que tú aprendas, ¿vale? El tarot que estoy utilizando es vidente de luz. Entonces, yo te voy a decir todo lo que vea en esta carta. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Cáncer. Prepárate, corazón. Muy bien, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Si tú te das cuenta en esta carta, mi querido cangrejito, hay un personaje que es como si estuviera celebrando algo. Pero si tú te das cuenta también, sus brazos están abiertos, están como mirando para arriba, corazón. Entonces, fíjate muy bien en esta carta. Este personaje está feliz. Con una de sus manos está extendiendo la palma de sus manos para recibir un regalo o simplemente para recibir algo nuevo. Y por otra parte, Cáncer, en la otra mano tiene lo que es una varita mágica, que nos dicen, este personaje ya está resolviendo todos sus problemas y está soltando, cariño. Aquí en sus pies, fíjate muy bien, hay un gato negro, cariño, que nos hablan de la intuición, que nos hablan de la magia, mi querido Cáncer, ¿vale? Perdón. Que nos hablan de la magia, son las energías. Y date cuenta, mi querido Cáncer, que este personaje está prácticamente cubierto de muchas velas, Cáncer. Hay muchas velas aquí, fíjate muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir, Cáncer, esta carta? No dice... Este personaje está dispuesto o está dispuesta a empezar otra vez desde cero. Ya ha resuelto sus problemas y se siente triunfador y triunfadora. Ahora se está dejando llevar por su intuición, tu intuición, Cáncer, y también estás haciendo caso a las señales. Las velas que tú ves rodeado aquí, corazón, nos hablan también de tu intuición, de tu conexión con Dios o simplemente, cariño, que hay muchas personas que se dan cuenta que hay una evolución. Hay personas que a lo mejor de repente quieren llegar a tu vida, pero tú en este momento, mi querido Cáncer, noto que tú quieres recibir algo nuevo, mi querido cangrejito, ¿vale? ¿Por qué? Porque te noto como liberado, te noto como liberada, te noto como tranquilo, tranquila. O simplemente has pisado tierra, Cáncer. Has pisado tierra. Y si tú te das cuenta,
el color que predomina en esta carta es el color rojo y el color amarillo, cariño. Entonces, el color rojo representa lo que es la pasión, pasión por las cosas, pasión por la vida. El color amarillo, cariño, que estás actuando de una forma inteligente, Cáncer. Entonces, ya no te estás dejando llevar por tus impulsos, al menos la mayoría está actuando de una forma inteligente. Esa es tu energía, Cáncer. Y esto me encanta, corazón. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque estás evolucionando, Cáncer. Estás creciendo, mi cangrejito. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios Universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale lo que es un Sagitario o Acuario, Tauro, Cáncer. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, lo que no, déjalo a Dios y al universo, corazón. Iniciales, Cáncer. Vamos a ver, iniciales. Tienes que estar atento a las cartas, ¿vale? Aparte de ser una lectura bonus, es una enseñanza también. Cuando tú empieces a dominar los mazos, cariño, te recomiendo que empieces con el tarot Rider-Waite. Todo se te va a hacer fácil. La letra F, la letra K, la letra V, Cáncer. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude, mi querido Cáncer. Entonces, hay un despertar para ti. Mira, es que este mensaje es precioso. Escucha. Dice, abra la puerta, ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, mi querido Cáncer. Todo lo que tú has estado viviendo, mi cangrejito, en el transcurso de tu vida ha sido un aprendizaje para ti. No te sientas mal, Cáncer, porque me dice, levanta la cabeza y siéntete orgulloso, eres un elegido. No te sientas mal si a lo mejor de repente has fracasado en una relación, si a lo mejor de repente esta persona no te correspondió, si a lo mejor de repente no funcionó lo que es un trabajo, un proyecto. No te sientas mal, me dicen. Esto es parte del aprendizaje. Tú tenías que pasar por esto. Cariño, si no tenemos experiencia en la vida, ¿cómo vamos a poder ayudar a los demás? Todo lo que tú has estado viviendo es un plan divino. Siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, mi querido Cáncer. ¿Por qué? Porque siento que algo viene para ti. Voy a sacar otra cartita. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Cáncer. ¿Qué más me dicen? Cáncer. Tenemos lo que es la carta. Es que todas las cartas que me salen de triunfo. Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, este personaje lleva lo que es como un abrigo. Entonces, quiere decir que este personaje siempre se ha estado cuidando, cariño. Ya sea de repente de un mal clima, de los golpes, etcétera, etcétera. Y este personaje, cariño, está con una varita en el cielo. Es como si estuviera celebrando algo. Y si te das cuenta, esta chaqueta se está abriendo. Entonces, nos están diciendo que tú estás soltando ya todo aquello que a lo mejor, yo que sé, te cuidabas o protegías. Y esta varita nos hablan, representa lo que es la varita del mago, corazón. En estos momentos o más adelante, tú vas a tener lo que es una celebración. Muchos de ustedes, Cáncer, fíjate muy bien el terreno. Este terreno, corazón, es árido, es seco, corazón, ¿vale? No crece nada. Solamente estás tú solo o sola, mi querido Cáncer. No crece nada, ¿ves? Es tierra seca. Entonces, ¿qué me dicen, Cáncer? Aunque tú pienses que ya no hay una oportunidad, porque cuando está lo que es una tierra seca y tú solamente vives de lo que aporta esa tierra, a lo mejor dice Richard, ¿y ahora qué voy a comer? Mi mundo se derrumba, me va a pasar algo. Yo creo que ya no voy a poder continuar en esta tierra. Tiene lo que es una varita mágica, corazón. Entonces, aunque tú creas que no vas a tener una oportunidad en cualquier aspecto de tu vida, me están diciendo que la magia te acompaña en estos momentos, mi querido Cáncer, ¿vale? Me están diciendo que tú tienes el poder. Me están diciendo que tú puedes volver a empezar otra vez si quieres.
Si no tienes pareja, tenlo por seguro que si tú quieres, llega otra persona nueva a lo que es a tu vida, cariño. Si no tienes trabajo, tenlo por seguro que vas a conseguir un trabajo nuevo en tu vida, mi querido Cáncer. Tu historia no está perdida, corazón. Tu historia no está perdida, Cáncer. Vas a empezar a soltar aquello que simplemente es un peso para ti. Porque en este lugar, fíjate, predomina lo que es el color amarillo, que también representa la inteligencia, pero también representa lo que es el sol. ¿Y qué hace una persona, cariño, tan abrigado? Tan abrigada si hace mucha calor. ¿Qué hace esa persona? Entonces, siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros van a estar soltando cosas que no te aportan nada, que te causaban estrés, que te causaban ansiedad. Siento que empiezas a despejarte de lo negativo, Cáncer. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas, ¿vale? Con el tarot arcano, vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos. Si tú te das cuenta en esta carta, mi querido Cáncer, aquí hay un personaje que está trabajando y hay dos que solamente observan, que solamente miran. Ese personaje que está trabajando eres tú, mi querido Cáncer. Tú estás trabajando en tu progreso, en tu evolución, en tu superación, en recuperarte, cariño. Y estos dos personajes se están viendo. Entonces, me dicen, la persona de tu interés, mi querido Cáncer, aunque no da la cara porque están con unas capuchas, están de espalda, estos personajes siempre están pendientes de ustedes. Siempre, ¿vale? A lo mejor de repente, Cáncer, te observan a través de las redes sociales, a lo mejor de repente están preguntando lo que es a terceras personas, de repente pasan por tu trabajo o de repente, cariño, coincides con esta persona. No te dice nada porque solamente están observando cómo trabajas tú. Por otra parte, mi querido Cáncer, me dicen, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente están en un proyecto, en un sueño, y tú estás sacando adelante esto solo o sola. Porque fíjate muy bien, tú estás trabajando solo aquí. Estos personajes solamente miran. Si tú, mi querido Cáncer, en estos momentos estás en un proyecto solo, sola, van a aparecer grupos de personas que te van a decir, Cáncer, ¿en qué puedo ayudarte? Van a aparecer personas, cariño, que van a querer colaborar contigo en tu proyecto, en tu sueño. Si tú, mi querido Cáncer, también, a lo mejor me dice Richard, no puedo con todo lo que me pasa en este mundo. Me siento solo, me siento sola, estoy deprimido, estoy deprimida. Me dicen, van a aparecer personas en tu vida que te dicen, Cáncer, podemos hablar, aquí estoy, te voy a escuchar, yo te comprendo, cariño. Porque la carta del 3 de Pentáculos también representa ayuda. Ayuda, Cáncer. Si en estos momentos tú te sientes ahogar, porque esto nos pasa a todos, tenlo por seguro que hay personas que te van a decir, ¿cómo estás, Cáncer? ¿Todo bien? ¿Quieres que hablemos? ¿Te puedo ayudar? Etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, hay grupos de personas que te observan, están viendo tu evolución, están siempre pendientes de ustedes, y para aquellos que se sienten solos o solas, van a llegar personas para rescatarte. Estamos hablando de almas gemelas, familias, amigos muy importantes, etcétera, etcétera. Una carta más. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Cáncer? Vamos a ver. Tuve aprendiendo, Cáncer. La carta también del Rey de Pentáculos. Siento, mi querido Cáncer, que existe una persona, mi cangrejito, que posiblemente está lo que es en una relación, en una historia, ¿vale? Estamos hablando de una persona que está en un compromiso, porque estamos hablando de ellos o de ellas. ¿Por qué te lo digo esto? Porque este personaje está abrazando lo que es una moneda de oro muy grande y lo tiene lo que es en su corazón. Entonces, este personaje tiene familia. Pero este personaje, Cáncer, si te das cuenta, está mirando lo que es al suelo. Mira su mirada, no está mirando arriba. Hay un recuerdo, Cáncer. Entonces, ¿qué me dicen, Cáncer? Y aquí hay columnas como si fuera una puerta de un castillo. Me dicen, hay un personaje, mi querido Cáncer, que tiene familia, que tiene pareja, que tiene hijos, y que posiblemente esta persona puede ser que hace poco se ha comprometido, porque está en la puerta, está en la entrada. Este personaje, corazón, aparentemente parece que todo marcha bien en su vida, pero este personaje está mirando al suelo. ¿Qué quiere decir, Cáncer? Que este personaje te está recordando.
te está pensando, ¿vale? Voy a sacar una carta más. ¿Qué me dicen? Y tenemos lo que es la carta del paje de copas. Este personaje, corazón, posiblemente en algún momento te va a buscar, ¿vale? No me dice ahora, pero en algún momento este personaje piensa en ti. Porque aquí, corazón, si te das cuenta, aquí me dicen un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque este personaje es joven, cariño, y está con una copa, tiene una vestimenta de color celeste, de color azul, viene renovado, cambiado, y ya está viendo de frente. Te mira a los ojos, te mira la cara. Me dicen, este personaje actualmente, aparentemente, parece que su vida marcha bien, está en un compromiso, está lo que es en una relación, pero va a llegar un momento en la cual te va a buscar en un futuro. Tú tomas la última palabra, tú lo esperas o simplemente, cariño, empieza tu vida, ¿vale? Porque puede tardar. Piensa que lleva muy poco tiempo que está en un compromiso, en una relación. O a lo mejor de repente lleva mucho tiempo, pero todavía va a tardar para que exista un cambio. Te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios Universo me ayude, mi querido Cáncer. Tienes la bendición, cariño. Aprovechalo. Dice, la hora de la siesta. El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Fíjate muy bien, cariño. Si tú te das cuenta, aquí hay una luna. ¿Y la luna a quién representa? Al signo de Cáncer. Tu tierra, cariño, tu planeta es la luna, cariño. Entonces, dice, hora de la siesta. Ha llegado la hora que Cáncer descanse. Ha llegado la hora de que Cáncer tenga paz, tranquilidad. Que se acabe ya tu martirio, tus problemas. Ha llegado la hora, mi querido cangrejito, que empieces a crear con tu mente tu futuro también. Tienes que hacer caso de los mensajes o de los sueños que te lleguen a través, cariño, de la meditación también, ¿vale? O de los mensajes de los sueños, mi querido cangrejito. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Tú solamente toma lo que es tuyo. Esto es como un aprendizaje. Yo voy a estar cambiando. Cada semana pues cambia la carta, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Y a mí me encanta. Es que a mí me encanta enseñar. Tenemos lo que es la carta de el Rey de Oros. Posiblemente muchos de vosotros están lidiando o han lidiado con una persona que es delgado o delgada, alto o alta, cabello largo, sea hombre o mujer, canas o se lo pinta. Si son varones, cariño, tienen lo que es una barba muy grande e inclusive con canas. Veo que es una persona muy culta, una persona muy estudiada. Me dicen, es una persona que a veces es un poco solitario o solitaria, pero es una persona, cariño, muy inteligente, ¿vale? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, este personaje está rodeado de una gran biblioteca y tenemos lo que es un lobo, cariño. Entonces, también es una persona muy intuitiva. Siento que esta persona, corazón, te recuerda. ¿Por qué? Porque este personaje sonríe, cariño, ¿vale? Sonríe. Vamos a continuar. Uno más. La carta también de las de oros. Yo lo que siento, Cáncer, para aquellos que a lo mejor de repente estaban un poco a la defensiva con estos personajes, porque el lobo también representa que esta persona no baja la guardia, ¿ves? Está a la defensiva, está atento, está atenta. Este personaje, cariño, posiblemente todo este tiempo se ponía lo que es una coraza, pero ahora quiere hablar contigo porque tenemos lo que es la carta del as de oros. Y si no, mi querido Cáncer, recuerda que hay personas que van a ofrecer su ayuda. Este personaje, cariño, viene a ofrecerte su ayuda, lo que es en la parte económica también, si tú lo necesitas en estos momentos, mi querido cangrejito. Espero que te guste esta lectura, corazón. También es una enseñanza, cariño. Yo voy a estar cambiando de mazos. Hay mucha información en el tarot vidente de luz, pero poco a poco, ¿vale? Te quiero, Cáncer. Suscríbete. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.